maestros en el área de Ciencias Naturales, PAUPU, ANEP. Docente de cambio conceptual en la enseñanza y el aprendizaje en la maestría en la docencia de la educación media y didáctica de las Ciencias Naturales en la maestría. Asesora para la CENIT de Panamá, CENACIT de Panamá en la formación permanente de docentes de Ciencias Naturales. Forma parte del Comité Académico del Museo Ciencia Viva de Montevideo, participa como ponente en eventos nacionales y extranjeros, tiene producciones escritas en libros y revistas. Bueno, muchas gracias. La verdad es que no es nada fácil hablar después de Agustín, como se podrán imaginar. El emprendimiento que me mandaron no es nada sencillo. Yo, antes de empezar, aunque Irma haya dado los agradecimientos del caso, yo creo que me voy a hacer eco del grupo de investigación de la revista y hacer un agradecimiento muy especial a quien es de alguna manera nuestra madrina en todo esto, que es Silvia Iturralde. Yo creo que el aplauso de hoy, a quien lo merecía, era ella. La que siempre está sentada en la segunda fila, la que nunca quiere que aparezca su nombre, la que nunca quiere ser ella la que... Y de alguna manera es de ella quienes desde distintos lugares, todos los que participamos del grupo, hemos aprendido. Así que para mí va un homenaje hacia ti, Silvia, que creo que te lo mereces. Yo decía que hablar después de Agustín es una cosa brava, porque si uno se pusiera en situación de hacer el análisis didáctico de lo que Agustín, si Agustín nos permitiera hacer el análisis didáctico de su exposición, veríamos muchísimas de las cosas que uno desearía que ocurrieran en una situación de enseñanza, ¿verdad? Nos tuvo muy entretenidos, nos propuso cuestiones teóricas para pensar y nos puso sus ejemplos. Y mientras él hablaba, yo pensaba cuántas habilidades de pensamiento exigió de nosotros el poder aprovechar el 100% de lo que Agustín dijo. Y eso tiene que ver específicamente con la enseñanza de la ciencia. Yo voy a tratar de ser cortita porque me parece que lo más importante es que el espacio de intercambio donde ustedes puedan hacer preguntas, y especialmente a él, que es el que... aunque viene menos de lo que nosotros querríamos que ocurriera. Yo voy a tratar de utilizar estos minutos como para preparar el resto de la jornada. Es decir, nosotros nos vamos a estar encontrando con científicos y maestros sentados en una misma mesa. O sea, a lo largo de del resto de la jornada, ahora cuando ustedes van a dividir en 3 escenarios científicos distintos, y luego en la tarde va a pasar lo mismo, con otra variedad, ¿verdad? Es decir, un antropólogo, un astrónomo y una neurofisióloga. Y en esa mesa también va a haber alguien que va a estar representando a la enseñanza, que es nuestra querida Cecilia. Entonces, a mí me gustaría mirar lo de las coherencias de las que habló Agustín, pero desde otro lugar. Y probablemente muchas cosas de las que yo vaya a decir, las dijo Agustín, seguramente mejor y más entretenidamente. Yo las voy a ir pasando más rápidamente. Para nosotros siempre ha sido una preocupación la búsqueda de coherencias, porque por momentos parece que la ciencia que ocurre en el aula está absolutamente alejada de lo que es el mundo real, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de encontrarnos con quienes construyen el conocimiento, ¿verdad?, es una puerta interesante para ver, como decía Agustín, de qué manera deberíamos transponer, porque de esto va a hablar bien Cecilia en la tarde, existe una diferencia entre la ciencia real y la ciencia escolar, ¿verdad? Entonces, nuestra pregunta es ¿por qué científicos y maestros sentados en una misma mesa? Y para nosotros hay algunas ideas de partida. La escuela define un recorrido que los niños deben transitar en su escolaridad. En ese recorrido los niños se encuentran, y pongo encuentran entre comillas, con las ciencias naturales. Entonces uno se pregunta, ¿se encuentran? Y en caso de que se encuentren con algo que parecería tener que ver con las ciencias naturales, ¿qué ciencia es con la que se encuentran? Y lo que más me preocupa últimamente es el sentido de ese encuentro. Entonces, de alguna manera trataríamos de buscar
algunas respuestas. O sea, creo que, como planteaba Agustín, estamos siempre en camino de provisoriedades, ¿no? Pero también nuestro tiempo, más allá de las provisoriedades, está exigiendo espacios de pensamiento con relación a estas cuestiones. Yo creo que, más allá de que sea difícil definir, y comparto, viniendo del campo de la ciencia, que es muy difícil definir qué quiere decir la ciencia, necesitamos algo operativo para poder manejar, ¿no? Él elabora con sus educandos una concepción que la desarrolló bien específicamente. Para nosotros, que estamos trabajando con maestros ya hace tiempo, hemos tratado de mirar lo que supone, no tanto como definirla, pero sí entender cuáles son los elementos que intervienen en esa construcción. Entonces, entendemos que cada disciplina científica supone un cuerpo de conocimientos, o sea, el producto, ¿verdad?, que serían los saberes disciplinares, que son provisorios, que están en permanente cambio y que tienen historia. Una caja de herramientas que está de alguna manera formada por los métodos, los procedimientos y las habilidades intelectuales específicas para poder construir ese cuerpo de conocimiento, y una sintaxis especial, es decir, una forma de decir. Cuando Agustín ponía el dibujo sobre las representaciones de Dalton sobre los átomos, nos mostraba claramente cuál era la forma de decir para ese entonces de ese autor, ¿verdad?, lo que significaba el modelo atómico. Entonces, si cada disciplina científica, y podríamos decirlo en ciencias en términos generales, suponen estos tres aspectos, ¿no?, uno se preguntaría cuál de estos aspectos, más allá de lo que Agustín muy hábilmente transcribe, y la idea no es discutir en este caso ni en este escenario, como él dijo, si las cosas están bien o mal, si los currículos son los adecuados o no los adecuados, ¿verdad? Lo que Agustín transcribe en la margen derecha de la transparencia es lo que dice el fundamento del programa, y lo que puso en el margen izquierdo es lo que aparece en la lista de contenidos. Cuando un maestro va a planificar su clase, lo que mira es la lista de contenidos y no específicamente lo que está en el fundamento del programa. Y en todo caso, cuando logra ver las dos cosas, muchas veces golpea la puerta y pide ayuda porque no sabe, aunque hoy Agustín dio algunas pistas de cómo hacerlo, ¿verdad?, el puente entre esas dos cuestiones. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un detenimiento en el cuerpo de conocimientos, porque nuestra currícula, nuestra tabla de contenidos está parada aquí y se olvidó, aunque esté en el fundamento, de estos dos aspectos. Si las disciplinas que nos tocan a nosotros en el ámbito escolar estarían formadas por la biología, la física, la química, ¿no?, se formulan preguntas. Lo vieron en Buscando Coherencias que planteó Agustín, cuando nos da sugerencia de cómo trabajar con la reflexión de la luz y las lentes, lo que él se planteó allí, ¿qué fueron? Preguntas, ¿no? Es decir, la clave estaría en las preguntas que den lugar a recursos, métodos, caminos que permitan construcción de algunas ideas escolares, como las que va a hablar. No de pronto las mismas ideas que pudo haber construido la ciencia, construyendo ese cuerpo de conocimientos que para nosotros va a ser el cuerpo de conocimientos escolar. Volvemos a preguntarnos qué es lo que prioriza la escuela respecto a esto, ¿no? Por eso el grupo de investigación investiga sobre la enseñanza de la naturaleza de las ciencias. O sea, nuestro objetivo no es lo que dice la ciencia, sino cómo hace la ciencia para poder decir lo que dice y cómo hacemos para poder entender lo que en algún momento pudo haber sido una pregunta investigable, ¿verdad?, por la ciencia, que produce un determinado conocimiento. ¿Qué priorizamos en la escuela y con qué sentido? Nos vuelve a preocupar eso. ¿Y qué es lo que queremos que los niños aprendan y por qué? O sea, creo que este es un momento en el que nosotros vamos a tener que definirnos. De alguna manera,
cuando uno lo mira en términos de ciencia, es qué es lo que queremos que los niños aprendan de la ciencia y por qué vamos a querer eso, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de lo que nos puso Agustín, y ustedes vieron que puso varios ejemplos, Agustín apeló a historias donde nos contó cuál era el problema, qué se suponía en ese entonces respecto a él, y de alguna manera algunos pasos para su resolución. O sea, las historias que nos contó Agustín no son historias cualesquiera. Él buscó específicamente, porque lo que nos preocupó no fue el final de la historia, sino qué pasó en el desarrollo de esa historia. Entonces, uno a esta altura, y creo que es como uno de los elementos que nos importaría marcar específicamente por lo que va a pasar en el resto de la jornada, tiene que ver con esto, ¿verdad?, de qué es lo que queremos que nuestros niños aprendan y por qué. Cuando intentamos dar una respuesta y buscamos otras voces, Gelón, que es un colega del otro lado del río, ¿no?, nos dice que uno de los objetivos explícitos de la educación científica es desarrollar en los estudiantes el pensamiento y las actitudes científicas. Y agrega, uno podría argumentar que los contenidos clásicos de la clase de ciencias traen empaquetadas dentro de sí la sabiduría y los modos de pensamiento propios de la mente científica. Pero esto no es así, y hasta hay evidencias de que la realidad es precisamente la inversa. Entonces, pensar que porque nosotros los pongamos a los chiquilines frente a los contenidos científicos de una currícula, no importa de dónde ni cómo, se van a apropiar de esos contenidos, lo que nos están diciendo es que no es así y que para poder hacer eso necesitamos de ciertos actos de pensamiento. Los mismos actos de pensamiento que tuvimos que poner en juego cuando Agustín nos contaba las historias y teníamos que tratar de entender qué relación había entre la historia que nos estaba proponiendo y el marco teórico que estaba diciendo antes. Ese ejercicio, cuando él desarrollaba la historia, uno tenía que estar rápidamente diciendo, esto que tiene que ver con lo anterior, ¿por qué este ejemplo? Hasta que él, sobre el final, decía, de alguna manera nos daba algunas pistas que, no sé si entienden lo que estoy tratando de decir, que para poder comprender a fondo los contenidos clásicos de la ciencia es necesario desarrollar ciertas habilidades básicas del pensamiento científico. ¿Por qué coherencias? ¿Por qué maestros y científicos? Porque se supone, o está establecido, o está en el imaginario de que en realidad los científicos piensan científicamente, ¿no? Y eso habrá que ver si piensan científicamente solo cuando hacen ciencia o piensan científicamente en la vida todo el tiempo, ¿no? Pero de hecho son el modelo, hay un modelo de pensamiento que nos dice o que nos enseña cómo se preguntan, ¿no?, cómo se intentan responder, ¿verdad? Y si es lo mismo, los que vayan a ver a la gente que venga de parte de la biología, si es el mismo tipo de preguntas que se hace la biología que la física, ¿no? Y si las formas que encuentran o los recorridos que encuentran para encontrar las respuestas son las mismas, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que estamos tratando de decir es que en esta búsqueda de coherencia sobre la cual yo explicito expresamente, tiene que ver con estas pistas que nos den ellos de cómo se piensa en ciencias, porque, como dijo Agustín, esto tiene que ver con algo que va a haber que enseñar. Esto no es algo que uno aprende, sino está de alguna manera enseñado. Reformulando objetivos, entendemos nosotros, ¿no? Es decir, estamos tratando de buscar respuestas a esto, de los sentidos y de qué es lo que queremos que aprendan, ¿no? Entonces, habría que reformular algunos objetivos. Yo, mientras Agustín hablaba, yo me acordaba de una frase de Osborne cuando dice que los objetivos de la educación científica no se logran y quizás no se consiguen porque lo que tenemos mal son los objetivos. O sea, que no los conseguimos porque están mal definidos. Y por otro lado, recordaba el resto del texto de Osborne cuando nos dice que bastaría con conocer a fondo 3 o 4 buenas historias de la ciencia para entender cómo funciona y cómo es su naturaleza. Y hoy Agustín nos dio una rica variedad de historias con las cuales probablemente, no sé si nos acordemos, quizá la de los guisantes, ¿no?, por alguna que otra peculiaridad, pero sí vamos a recordar, ¿verdad?, algunas de los hilos de pensamiento que en esas historias estaban desarrolladas. Para promover un pensamiento científico deberíamos cambiar nuestras prácticas docentes en el aula,
de modo que sean consistentes con o conducentes a. Y esta es una postura personal, ¿verdad? Por eso encontramos que puede llegar a tener un buen sentido este encuentro y este diálogo que vamos a tener con los científicos. No porque lo que vayamos a buscar es reproducir lo que hagan los científicos en el ámbito escolar. Todos aquí, quien nos conocen, sabe que hemos defendido una ciencia escolar que tiene sus características propias, su identidad propia, pero que no puede estar alejada, no puede dejar de mirar el otro escenario. Ese escenario es el que tiene que ser de referencia. No podemos trabajar actividades como la observación o la experimentación, que son típicas, ¿no?, de un aula escolar, tan alejadas de lo que significan esos procedimientos en el ámbito de la ciencia. Por eso pensamos que ese encuentro que podamos tener con los científicos, que por suerte no son de los científicos más tradicionales de los que hablan, a lo mejor ahí no hemos sido muy justos y hemos tratado de buscar científicos justamente que no son la representación de los científicos en general, pero son aquellos con los que vamos a poder dialogar, ¿verdad?, en esta cosa de buscar una sintonía en los dos escenarios. Entonces, si en realidad lo que pretendemos es que la ciencia escolar tenga un marco de referencia, un escenario de referencia como es el del contexto científico, porque nuestros objetivos son el que los niños aprendan a pensar, ¿no? Por esto de lo que decía Agustín, en algunos casos es la única oportunidad que tienen de poder pensarse con una vida diferente, ¿verdad? Es el único encuentro posible que van a tener con la ciencia, es el que van a tener en la escuela, pues entonces carguémoslo de significado. Si entonces es eso lo que buscamos, miremos claramente cómo son esos recorridos, que además son diversos. Ustedes hoy optan por uno, van a escuchar luego las ponencias en la tarde de 3 más, ¿verdad? Y van a ver que cada uno va a decir cosas diferentes, recorridos distintos, ¿no? Experiencias que tienen que ver con formulaciones y procedimientos bien diferentes. Bueno, de esa variedad nosotros nos deberíamos nutrir para poder pensar mejor nuestras situaciones de enseñanza a los efectos de que pudiéramos desarrollar a través de esas situaciones las habilidades de pensamiento que creemos que las ciencias pueden posibilitar. Y allí arriba no hay un signo de pregunta porque sí, ¿verdad? Porque vuelvo a decir, ustedes vieron cómo resolvió el problema de la coherencia Agustín con 6 o 7 preguntas. Y ahí está la clave. Si algo uno debería llevarse hoy en la jornada a nuestro entender, es que no importa con qué científico estemos, no importa con qué docente estemos, compartamos un rato, si hay algo de lo que deberíamos embebernos es de la posibilidad de hacer preguntas. Es decir, uno aprende a través de las preguntas. Y las preguntas que formuló Agustín, si uno pudiera hacer el análisis de la naturaleza de las preguntas que realizó, verán que son de distinta naturaleza. Algunas piden describir, algunas piden explicar, y dentro de las explicaciones algunas buscan mecanismos, otras buscan modelos teóricos que nos permitan entender, por ejemplo, lo que explicó de por qué si tenemos la lentilla abajo del agua. Las preguntas. Rápidamente para terminar, así ustedes pueden. Con Lidia vamos a compartir la tarde, ¿no? La conferencia de cierre la va a hacer ella. Hay una expresión que ella utiliza en uno de sus libros, coinicia sus libros, de los cuales Agustín en ese libro habla del método científico, o del método no científico en realidad. Ella lo plantea en términos de pregunta, y anoche cuando compartíamos la cena coinciden que en realidad fue una forma para interpelar el pensamiento, ¿no? El libro se llama ¿Por qué las ciencias naturales no tienen nada de natural? En realidad ella está diciendo las ciencias naturales no tienen nada. Esto es importante porque, por eso está el sí adelante. Si eso es así, entonces, si además a la ciencia la deberíamos ver, como dice Golombet, más como verbo que como sustantivo, y esto quedó claro en la exposición de Agustín, la ciencia es
en tanto hay una naturaleza de hacer, ¿verdad? Él habla de ciencia como actividad, pero después, cuando desenreda lo que está dentro de la actividad y se embebe en su especialidad, que es la naturaleza de la ciencia, hay un recorrido que tiene que ver con las acciones, con las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Si ese chiquito va a la escuela y yo pongo la mente, ¿no? Porque lo que me está preocupando en cuanto al sentido que puede llegar a tener la ciencia en la escuela, que es comprender la realidad, interpelarla, entenderla, y al tratar de buscar comprenderla y entenderla, es que desarrollo las habilidades de pensamiento que me parece que son importantes, que un niño aprenda a comparar, que un niño aprenda a describir, pero también a interpretar, hipotetizar, explicar, ¿verdad? Si lo que me interesa, y lo tengo que poner en una situación en que imaginen, por eso lo que se imaginaron otros, por eso Agustín traía todas esas historias. Pensando en la enseñanza, es que nos sirve esta otra forma de decir, Gelón lo dice de una manera más poética, la propia ciencia nos da pistas de cómo enseñarla. Por eso el encuentro de hoy entre quienes tenemos la necesidad, quienes hemos elegido este camino de la enseñanza, y aquellos que producen el conocimiento. Por eso hemos tratado de buscar líneas de encuentro, ¿verdad? De alguna manera tener la posibilidad, a veces si no es en estos encuentros, a veces uno tiene un familiar, a veces tiene un conocido, a veces... Y aún así el ámbito no es el adecuado para preguntarles cuestiones que tienen que ver con cuestiones técnicas. Para nosotros ha sido importante y hace tiempo que buscamos allanar estos justamente porque muchos de nosotros probablemente tengamos imaginarios sobre lo que son los científicos y lo que hacen los científicos que no se corresponden con lo que realmente son y hacen. Entonces, buscando este encuentro entre los dos y pensando que ellos van a tener cosas que contarnos sobre cómo piensan, cómo se preguntan y por qué, y qué recorridos se acostumbran a hacer. Y eso puede darnos pistas a nosotros de cómo, de alguna manera, enseñarlas. Es que yo les digo que disfruten la jornada, que conversen con los colegas en esta posibilidad que tienen. No pierdan la oportunidad de preguntar y a raíz de algo que decía Agustín hace un momento, porque lo mencionaba ya cuando cerraba y hacía mención a la currícula, a mí me viene esa expresión de Benedetti en uno de sus poemas, que incluso está grabado en la calle San José, en el bar en que él solía tomar su café, que es tiempo de no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Entonces, yo creo que este es un momento donde uno tiene que volver, y permitan que vuelva, porque creo que es la pregunta más importante en la que yo puedo ayudar a instalar, y es que no se olviden de preguntarse el sentido de lo que estamos haciendo en la escuela, qué es lo que buscamos con eso, qué cosas de lo que queremos de nuestros niños la ciencia puede hacer y es un buen medio para conseguir. Y cuántas de las cosas que hacemos, de pronto las hacemos porque están prescriptas, porque están normatizadas, pero que en realidad cuando vamos en el mano a mano al encuentro, no le encontramos su sentido. Bueno, yo creo que me porté muy bien, recorté todo lo que pude y ahora no dejen de aprovechar el espacio que nos da Agustín. Bueno, compañeros, vamos a abrir el intercambio. Las compañeras van a levantar las preguntas. Ustedes en la carpeta tienen una hoja para poder escribir las preguntas. Si está dirigido a alguno de los dos específicamente, pongan a quién está dirigido, si a Agustín o a María. Y vamos a tomarnos unos 10-15 minutos para esto.
puede ser que tengan comentarios o ideas a resaltar para compartir también. A ver, dice, acá me dice Andrea, parece que no hay preguntas. No pueden dejar de... tienen que haber preguntas. Tenemos a Agustín acá, tienen que acribillarlo. Tiene que irse cansado de tanta pregunta. Por eso mismo, antes. No hay que intimidarse. Ya vieron que es como, es normal, es de carne. Sí. ¿Hay alguna? ¿Ya les llegó alguna? Porque además esas historias se lo ponen todo. Se habrá creído que era formal, mirá. Sí, mirá. ¿Cuánta incertidumbre, cómo se resuelve en el aula? Modelizamos. ¿Y esto para mí? Sí. Ah. Sí. Dicen, cuánta incertidumbre y cómo se resuelve en el aula, ¿no? Es decir, modelizamos, inferimos, pero es que de eso se trata. Hay una pregunta y mientras tanto si formulan otras, que hay alguien que dice, inferimos, modelizamos, cuánta incertidumbre, cómo se resuelve en el aula. Yo creo que, y ahora me gustaría contestar a Agustín, yo creo que Agustín mostró un ejemplo claramente cuando la cuestión de los guisantes, ¿no? Y él muestra que allí no hay descubrimiento, ¿no? Es decir, hay una evidencia empírica que es que dada una cuestión las hojitas se juntan y que viene todo lo demás. Bueno, obviamente que cuando Agustín desarrolla toda esa chorrera de cuestiones que desencadena una evidencia empírica, uno lo puede imaginar en el ámbito escolar que las evidencias con las que nosotros nos trabajamos van a permitir elaborar ideas más sencillas, no es que vayamos en esa consecución. Pero el hecho de que los niños puedan, dado un conjunto de evidencias, interpretar cuestiones, es algo que sabemos que es posible hacer, ¿no? Y esto también me paro en esta cuestión que Agustín también marcó, de desde antemano decir que el niño no puede, ¿no? Lo que nosotros creemos, la experiencia nos lo ha mostrado, es que el niño va a poder interpretar cuando sepa claramente qué cosa es evidencia y qué cosa es algo que es producto de sus ideas, ¿verdad? Distinguir lo que está percibiendo de lo que él puede pensar sobre lo que percibe. Y eso, aunque parezca que no, lo pueden hacer los niños ya desde chiquitos. Sí, una actividad que iba a poner entre los ejemplos y después no encontré la imagen y mi archivo correcto, se llama El misterio de la regla de Maruja. Aclaro, todas las actividades que puse son de verdad, existen, fueron hechas con chicos y chicas y no en contextos súper favorecidos y fantabulosos, sino en escuelas comunes y corrientes en varios países. Y desde inicial hasta universitario, o sea, hablamos de actividades para niños y niñas de 5 a 99 años. El misterio de la regla de Maruja es para
chicos de 5 a 7 años, en el borde entre inicial y primario. Y de lo que se trata es de hacer simular o realmente desaparece un útil escolar. Volvemos del recreo y a una de las chicas le falta un útil, la regla. Entonces vamos a tratar de pensar qué pudo haber pasado. Entonces la pregunta es, ¿qué pudo haber pasado? Que es la típica pregunta de las ciencias naturales. Habla de los estados de cosas o mundos posibles. Entonces los chicos dicen, bueno, a lo mejor se cayó al piso y alguien la recogió y en lugar de ponerla en el banco de Maruja la puso en el de Juan, porque estaba entre medio de los dos y se equivocó. A lo mejor vino un caco con una medivacha en la cabeza, forzó la reja, entró y se llevó la regla. A lo mejor un ovni con un rayo la desmaterializó. ¿Sí? A lo mejor el señor portero estaba ahí limpiando, barriendo y se la llevó a la dirección. Bueno, entonces lo primero que hacemos con este tipo de actividad que es analógica, todavía no hablamos nada de ciencias, es pensar, bueno, ¿cómo enfrentamos los problemas? Los problemas los enfrentamos con esta mirada, que es la de los escenarios posibles, de qué pudo haber pasado. Después, el segundo paso es distinguir las explicaciones plausibles, aceptables en un marco escolar, de las que no. La de vino el ovni, le tiró un rayo, lo desmaterializó, no va a ser aceptable. No tenemos evidencia ninguna de que existan esos ovnis, esos rayos y esas desmaterializaciones. Extraída de los pelos, disparatada, imaginativa, o te fumaste un porro, etc. Y el tercer momento es, bueno, suponiendo que yo digo que alguien la recogió y la puso en el banco al lado, o entró un caco con una medivacha y se la llevó, o está en portería, ¿qué puedo hacer para probar, para dar evidencias de lo que estoy diciendo? Entonces, miramos la idea de intervención, cómo intervenimos. Y además, pensamos en algunas características de cada una de las explicaciones admisibles. O sea, de la inadmisible decimos es inadmisible por disparatada. Pero las que son admisibles, pensamos cuál es más plausible. Entonces podemos pensar, si de verdad entra un ladrón que se tomó el trabajo de vestirse de negro, ponerse la media, los guantes, forzar la entrada, ¿se va a llevar solo una regla? ¿O se va a llevar el proyecto Ceibal todo entero? La caja de la cooperadora la quiso. ¿Sí? Bueno, entonces los chicos rápidamente van a decir, no, es evidente que los ladrones no andan en busca de reglas de Hello Kitty, más bien se querrían llevar un botín más sustancioso, ¿no? Y después pensamos en el tipo de intervenciones eficaces. Bueno, si hubiera pasado otra cosa, entonces debería ser así o así tal otra. Si el señor portero se hubiera llevado la regla, entonces en portería estaría ahora. Si alguien la hubiera recogido y equivocado el propietario, la habría puesto en el banco de tal o cual. Eso es lo que estaría debajo de esto. Yo entiendo que las actividades que mostré tienen un contenido científico a veces muy elaborado y conspira, por cierto, la velocidad a la que hablé. Solamente hay unos toques, unas pinceladas. Lo importante de las actividades no era el contenido en sí, sino la maquinaria intelectual. La maquinaria se repetía en cada actividad. Una maquinaria, como decía María, referida a la naturaleza de la ciencia. Al derribar el mito de que la ciencia descubre, comprueba, muestra con absoluta certeza. Todo lo que decimos en ciencias naturales, todo, absolutamente todo, es del estilo de la regla de Maruja, del estilo del guiso fantasmagórico, del estilo de la púrpura de Perkin. Suponemos, colegimos, inferimos, nos parece, echamos al ruedo, damos a conocer, proponemos y tantos otros verbos. Por ejemplo, la dicotomía usual entre descubrir e inventar, que usamos mucho en clase, yo más que proponer un uso correcto de descubrir e inventar, digo, ¿por qué no abrimos la paleta del pintor a muchos más verbos, como los que acabo de mencionar? Usar muchísimos más verbos de los que usamos en clase. Entonces, esto estaría debajo. Acá tengo otra pregunta. Dice, ¿la escuela hace, recrea y redescubre o ayuda a descubrir ciencias? Bueno, quizás ninguna de las dos cosas. Esto es importante. Si de verdad nos creemos esta idea de que la ciencia es contenido, contexto y capacidad, y es mandato cultural, acervo, etcétera, sería imposible que los chicos redescubrieran, reinventaran o recrearan. Entonces ni la ciencia, ni la escuela redescubre ni ayuda a redescubrir, sino que la escuela de verdad presenta estas cosas, las pone a disposición de los chicos y chicas. Quiere decir que la moraleja actual del constructivismo actual didáctico es que el profesor vuelve a ser protagonista absoluto y total. No en la versión siglo XIX del perfecto maestro parado en el frente diciendo grandes verdades que todos debíamos anotar en el cuaderno, pero sí como el único depositario del saber cultural humano. Los chicos y chicas solos, en contacto con luces y sombras, o habas de distintos tamaños, o porotos que germinan, o 100 pies que caminan rápido, o
planetas de Telgopor no van a reinventar ni redescubrir las ideas que a la humanidad en su conjunto les tomó 24 siglos inventar o descubrir. Entonces, la ciencia está en nosotros, en los libros de texto y en los materiales. Ahora, no se trata de exponerla, sino se trata de ayudar, y se acuerdan de la otra diapositiva de la profesionalidad docente, transponerla, crear actividades y gestionar la clase. Esas tres cosas llevarían a que en algún momento es necesario traer a colación, poner a disposición del público, de la audiencia, esa idea científica culturalmente aceptada. Ellos solos no la van a descubrir, y eso ténganlo por sentado. Hay varias preguntas que apuntan a la misma cosa y que tienen que ver justamente con el papel de las preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para preguntar o cómo empezar a promover la pregunta en el aula y cómo enseñar a preguntar? Bueno, yo creo que en esto que acaba de decir Agustín, pero que además se vio claramente en las historias que él comentó, yo creo que esto hay que modelizarlo y hay que mostrar, o sea, por parte de nosotros, de los docentes, iniciar el camino de las preguntas. O sea, ver qué es lo que tiene una buena pregunta que es capaz de conducirme a que haya ciertos conocimientos para poder ser aprendidos. O sea, la lógica de la pregunta. Por eso incluso pensamos que las viejas preguntas, o sea, las históricas, las preguntas que dieron lugar a que se produjera un desenlace en la construcción del conocimiento, son como ejemplos que habría que tratar de intercalar o de interponer en aquellos contenidos que el programa nos pide, justamente a modo de ejemplo, como manera de enseñarnos a ver qué elementos son los que aparecen en la pregunta para que sean facilitadores de esos aprendizajes. Después, bueno, hay algunas preguntas sobre el descubrimiento, estas ya las contestaste. Está sobre el lugar didáctico en el que aparece la pregunta, es decir, si la pregunta tiene que ser primero o aparece después. ¿Qué pasa si no hay respuestas? Y entonces, ¿qué pasa con la incertidumbre? Si la cosa queda abierta o queda... Sí. Sobre las buenas preguntas no hay recetas infalibles, pero en principio algunas pistas ya se dieron en las dos presentaciones, en el sentido que la buena pregunta es la que nos pone en la saga o en la aventura. Un primer requerimiento fuerte de la buena pregunta es que nos conecte con el resto de la humanidad. Entonces, preguntarse por cómo se ven los ojos de la persona que usa anteojos gruesos es preguntarse lo mismo pero distinto, porque no había anteojos, que se preguntó la ciencia islámica en el medioevo. Es decir, ¿qué le pasa a la luz cuando encuentra estas superficies, estos medios más densos que el aire? Los vidrios, los plásticos, los acetatos, los charcos de agua, el aire enrarecido, el aire densificado, etcétera, etcétera. Entonces no es solo, bueno, dícese de la lente convergente, y la presento, la dibujo bajo la lámina, en el puntero la señalo, trazo los rayos, hago la imagen invertida, aumentada o achicada. Es decir, bueno, ¿por qué estamos preguntándonos esto? ¿Había antes de la invención de los anteojos en el Renacimiento algo parecido? ¿Sí? Se dice que Nerón usaba esmeraldas muy grandes para mirar a través porque era miope, bla, bla. Bueno, estar en esto. Que los materiales translúcidos, transparentes, en general, por la forma en que están modelados y por la densidad que tienen respecto del aire, le hacen algo a la luz. Pero ese hacerle algo a la luz no es algo mágico que le hacen al ojo. Y por eso la luz para los dos lados. Y por eso también vemos los ojos de la persona o muy grandes, si es hipermétrope, o muy chiquitos, si es miope, mirándola a los ojos a través del anteojo. Y por eso es muy difícil reconocer a una persona que usa anteojos muy gruesos cuando se quita los anteojos. Y así sucesivamente vas desenrollando. Entonces recetas mágicas no hay, pero es un requerimiento inicial es conectar con la saga de pensamiento. ¿En qué estamos pensando cuando pensamos en lentes? ¿Sí? Como decía María, el currículo no se toma el trabajo de decir eso en la última parte que es compacta y trae el telegrama cantado, como le digo yo, que son ese conjunto de oraciones unimembres separadas por puntos seguidos. Bueno, pero el problema, fíjense, también no es parcialmente nuestro cuando solo corremos rápidamente esa sección del documento y tomamos como verdad revelada esas oraciones y no nos tomamos el trabajo de leer todo el resto del documento, la coherencia interna que hay y lo que sabemos. Sobre el lugar de la pregunta, si antes, después, durante, me parece que siempre antes, porque el sentido de que es el que direcciona la actividad. Si de verdad creemos en una genuina actividad científica escolar
que es la capacidad de pensar sobre el mundo con modelos, hablar con lenguajes, accionar con intervenciones, todo arrastrado por finalidades bien distinguidas y juegos valóricos que son característicos de la escuela, lo primero es preguntarse para qué estamos haciendo esto. ¿Sí? ¿Por qué queremos conocer el sistema solar? ¿Qué importa los porotos que germinan? Y así darle sentido a todo el currículo, que es bastante extenso, por cierto. Si uno mira los contenidos de ciencias de inicial y primario en Uruguay, hay un montón de cosas para enseñar. Bueno, hay una pregunta que a mí me suena interesante, que es la del proyecto cero de Harvard, Perkins y Gardner. Estos investigadores dicen el qué del qué. Me parece que lo que nos aterra a los profesores de cualquier nivel, y en primaria pasa también, es cuando vemos esa grilla de contenidos nos parece un montón. Uy, ¿cómo voy a hacer yo para hacer todo esto? Bueno, me parece que lo que falta ahí es el qué del qué. ¿Qué cosa de las lentes? De las lentes se puede hablar largo y tendido, infinito, porque hay revistas especializadas, hay congresos, se está investigando hoy. Entonces, ¿qué 2 o 3 ideas fundamentales sobre las lentes? Y cuáles de esas 2 o 3 con valor profundamente educativo. O sea, que desoculten, no solo el sentido, sino desoculten la naturaleza profunda de la ciencia. Pensamos en las lentes no porque sean el contenido más importante del currículo de ciencia, sino porque vemos ahí la posibilidad de pensar en la naturaleza profunda de la ciencia, en cómo funcionan las ciencias, qué cosas se preguntan, cómo las responden, etcétera, etcétera. Hilado con otra pregunta que también hicieron. Y entonces, si estas preguntas y sus respuestas inferenciales forman estos juegos, actos de habla, juegos de lenguaje, gestiones de aula, intervenciones, modelos de alta complejidad y una cierta precariedad o provisionalidad, bueno, ¿dónde queda ese lugar de certidumbres, de certezas, de verdades, de oraciones bien subrayadas y recuadradas del cuaderno? Bueno, probablemente hay que relativizarlo mucho. Y en ese sentido ustedes tienen una gran ventaja, que son los primeros, porque para un profe de secundaria, de universidad, es difícil remar contra una imagen monolítica y dogmática de la ciencia, donde todo el mundo espera que se digan verdades reveladas, la cantidad de patas del 100 pies. Y cuando uno desestabiliza eso, es interpelado hasta por los propios estudiantes que quieren, bueno, pero dígame ahora la verdad, ¿cómo es? Yo quiero saber, si no me confundo, si no lo tengo en el cuaderno. ¿Sí? Y es más, en contra de lo que podamos decir, los libros van a desdecirnos. Los libros traerán verdades reveladas, recuadradas, subrayadas, como si hubiera que aprenderlas. Entonces, primera tiene una gran ventaja en esto, de, bueno, decir, estamos sentando los primeros acercamientos a entender la naturaleza profunda de la ciencia. Y podemos entender entonces que es un gran salto inventivo, es una gran profundidad intelectual, entender que porque vi que una botellita de perfume, 2 hojitas se juntaban, entiendo que la señora es ahorrativa. La conexión entre una cosa y otra es de altísima complejidad, pero no es nada que los chicos no puedan hacer. Lo hacen en historias detectivescas, en historias médicas, en historias que yo llamo chismográficas, que contamos en clase. Son capaces de llenar huecos con información suplementaria. Y se puede hacer también en ciencias naturales. Y fomentando la analogía todo el tiempo, diciendo, bueno, esto que hacemos en ciencia es similar a lo que se hace en otras áreas del conocimiento humano, solamente que con algunos requerimientos adicionales, unas formas sociales, un corpus de conocimiento, etcétera, pero es el mismo estilo de pensamiento. El conocimiento no se presenta todo completo, es inferencial, le faltan cosas, hay huecos y los llenamos con información supletoria que es de carácter supositivo o hipotético. Hay algunas otras preguntas. Hay una pregunta que dice si se puede encontrar coherencias cuando en el currículum, en la formación de los maestros, la ciencia ocupa tan poco lugar, ¿no? No sé qué pasa en Argentina, en nuestro país realmente ocupa poco lugar y probablemente la formación inicial de los maestros no le dé las herramientas para poder pensar o procesar todas estas cosas, ¿no? No sé si... Acá hay una coincidencia entre varios didactas que en general nos ha chocado mucho a los profesores de aula. Bueno, y acá yo hablo en los dos lugares del charco, ¿no? Como casi todo didacta que se precie también es profesor. Que lo ha dicho Osborne, lo ha dicho Neusa Martí, lo ha dicho Ogborn, lo ha dicho Dussel, lo ha dicho un montón de profes vinculados en general a la formación científica de los profesores de ciencias y en particular a la formación científica de los profesores de ciencia de primaria. Han dicho barbaridades como dame una maestra de escuela y yo en 6 semanas le enseño toda la ciencia que necesita. Y a la gente se pagan los pelos. Pero cuando desarrollan esa tesis te muestran qué quieren decir. Quieren decir que si de verdad te corres de ese lugar de tarima, de verdades reveladas, de loros que repiten, de enciclopedias absolutas,
que encima ahora está interpelado absolutamente por las tecnologías de información y comunicación, siempre hay un chico que sabe más y mejor que nosotros, entonces le bajás la atención a la cosa. La cosa es que nosotros somos depositarios, básicamente de dos cosas. De la comprensión profunda de lo que la ciencia es, que es la naturaleza de la ciencia, y de las grandes maneras en que la ciencia piensa, que son los modelos irreducibles. Si sabemos esas dos cosas, lo demás se aprende o se averigua o se llama por teléfono científico, o se busca en el libro, o se piensa juntos, o se banca y se traga saliva y se dice no lo sabemos, es complejo, no hay respuesta final, me lo tengo que pensar, etcétera, etcétera. Por supuesto, no lo quiero trivializar, no es tan fácil. Hemos sido formados en otra tradición, la escuela impone unos constreñimientos, unas formas de hacer, a veces nos cuesta desde la profesionalidad o desde el ego, desde la demanda de los padres, decir no lo sé, no puedo, no me acuerdo, tengo que consultar o no hay respuesta posible, pero se puede ir haciendo. Hay buenos modelos de trabajo en didáctica de las ciencias que lo hacen. Es decir, bueno, conozco unas 15, 20 ideas que son los modelos irreducibles, estas nuevas formas de pensar sobre el mundo, y conozco en profundidad lo que las ciencias son. Y entonces, con esas dos maquinarias intelectuales, ¿qué hago? Básicamente, agarrar lo que sí sé, que es seleccionar aquellos ejemplos, actividades, propuestas, temas en los que sí me siento cómodo, pidiendo ayuda a los demás. Y los demás son otros maestros, son los directivos, son los formadores de maestros, es el currículo, es el libro de texto, son científicos en actividad, etcétera. La profesión docente, amparada en la libertad de cátedra, que es un gran valor, también tiene una contraparte filosa y peliaguda, que es el gran egoísmo. Nosotros creemos que la actividad docente es pública porque tenemos 40 chicos que la auditan y oyen lo que decimos. Pero como ponemos a la infancia en un lugar minusvalorado, suponemos que esos chicos están en un lugar inferior a nosotros, entonces eso nos da mucha impunidad. Somos amos y señores y cerramos la puerta y decimos lo que queremos. Y estamos poco acostumbrados a que nos miren, nos auditen, nos pregunten, nos observen. Todos sabremos la ansiedad que nos provoca que nos vayan a observar. Entonces, me parece que esto no es culpa nuestra, es una cuestión histórica del sistema educativo, su constitución antigua que arrastramos. Entonces, un cambio en la diapositiva de coherencias que hablaba de nueva profesionalidad o nuevos profesionales es de hacer de la docencia una profesión más generosa en ese aspecto. Por supuesto que súper generosa en otro, que es darse a los gurises y formar gente hacia el futuro con una perspectiva optimista de que solo verán los frutos mucho después y nos los agradecerán. Pero en otro aspecto, que es el horizontal, la generosidad con los colegas, a veces no somos tanto. Entonces, por eso destaco las diapositivas últimas de María, para eso estamos acá. Estamos acá para robar a mano armada. No roben carteras, por favor, ni billeteras, pero sí roben ideas, propuestas, actividades, sugerencias, páginas web, etcétera. O sea, amuren, agarren, arrinconen a un colega contra la pared y decir, no te suelto hasta que no me digas cómo enseñás el sistema solar. Me han dicho que a vos te va muy bien la germinación de poroto. Si no me lo decís, la receta, te pego con la cartera en la cabeza. ¿Sí? Estos son los porque no todos sabemos todo, nadie sabe nada, más bien sabemos de lo poco que sabemos. Entonces el intercambio es lo rico. Aprendemos de los demás. Y los demás también incluyen, por supuesto, a los científicos, a los textos, al currículo, a los especialistas, no solo a otros maestros, ¿no? También puede pasar que podamos discrepar y de en ese encuentro con las discrepancias aprender también, ¿no? Hay una pregunta que es general, después pide un ejemplo particular. Dice, ¿es conveniente abordar las teorías previamente para trabajar un tema? Por ejemplo, la teoría celular para trabajar células. Yo creo que Agustín en su exposición de hoy nos muestra claramente el papel que le asigna a las historias de la ciencia. Cuando uno se pregunta, yo tengo que enseñar sobre la teoría celular, lo primero que tengo que mirar es para atrás. O sea, no la teoría que se conoce hoy, sino esa teoría a qué pregunta responde, ¿no? Y qué formas tuvo de respuesta en distintos tiempos históricos para poder encontrar el sentido que tiene la respuesta que le damos hoy. Entonces, frente a eso es conveniente abordar las teorías previamente. En lo personal yo contestaría que sí, pero de esa forma narrada en la que lo plantea, ¿no? Es decir, cómo nos hemos imaginado que es la organización de los seres vivos, qué cosa particular tienen los seres vivos que los hacen seres vivos, cómo fue esa pregunta original respondida por la ciencia en distintos momentos históricos, hasta encontrar que hoy la forma que tiene de responder tiene las características de lo que hoy vamos a llamar teoría celular. Recién después de eso podría llegar a tener algún sentido, ¿no? El trabajo con las células como unidad de organización. Pero no sé.
Sí, me parece que la visión de que la teoría es algo separado de los hechos que explica es una visión de naturaleza de la ciencia propia de la escuela en la que nos formamos los profesores y interpelada por la escuela en la que queremos que se formen los chicos. Sigue existiendo la idea de teoría y no es que está perimida ni obsoleta, pero la teoría está formada por modelos y los modelos tienen los hechos que interpretan. Entonces, sí, la teoría está antes, durante y después, pero está en tanto que tiene hechos adentro que son pensados. Entonces, si la pregunta es del nivel de yo expongo los fundamentos axiomáticos, teóricos, duros, intelectuales de la teoría, para luego pasar a ejemplificarla, yo diría que no. Ahora, si la teoría la necesitamos desde el inicio para pensar algo, sí. Ya desde el momento que decimos que no, creo que es casi independiente del propósito, en el sentido de que si vos pensás en la estructura de los seres vivos, la estructura puede ser pensada de muchas maneras diferentes. Entonces la estructura celular no va a salir solita, está formada por ladrillitos. Fíjense el debate entre Ramón y Cajal y Golgi. Le llevó bastantes décadas ponerse de acuerdo sobre la estructura del sistema nervioso central, ¿sí? O, por ejemplo, ¿por qué decimos tejido, tisular, bla, bla, bla? ¿Quién inventó esas cosas? ¿Quiénes eran los investigadores del microscopio usuales? Bueno, eran holandeses. ¿Y qué hacían los holandeses? Compraban y vendían telas. Y por tanto tenían vidrios esféricos que aumentaban mucho. Entonces era natural usar esos vidrios para mirar todo lo que se podía mirar. Desde Hooke hasta Leeuwenhoek, etcétera, etcétera. Entonces la idea es esta. Ahora, ¿ves lo que hace? ¿Ves lo que hace? Va a la historia, va al porqué, al cómo surgió la pregunta que le da sentido a lo que después va a tratar de explicar. Lo que él está haciendo y ha hecho toda la mañana es narrarnos. La actividad narrativa es central, ¿eh? La actividad narrativa está clarísimo que es central. Poder contar historias y poder vincularnos con quienes nos precedieron en esta historia. Ustedes miran, bueno, pero yo no sabía eso, o es muy difícil, o no tuvimos esos cursos. Probablemente, pero algunas cosas sí sepamos o sí podamos averiguar. Y más allá que sepamos que las ideas las inventaron holandeses en el siglo XVII, piensen nada más, aunque no sepamos eso, piensen un minuto en, bueno, célula. ¿Qué es célula? ¿Qué es núcleo? ¿Alguien sabe qué quiere decir núcleo? ¿Alguien sabe qué quiere decir núcleo? Núcleo es una palabra latina, núcleos, diminutivo de nux, nuececita. Y carion en griego quiere decir lo mismo. Entonces, cariotipo, eucariota, hablan de la nuez. Entonces, en latín y en griego se dice nuez, lo que tiene adentro. Y si uno mira por el microscopio, ve una cosa arrugadita, ovaladita, que está ahí adentro. Entonces, todo el lenguaje científico es analógico. No es una palabra difícil y rara. Es rara y difícil porque ahora en primaria, en secundaria, no vemos latín y griego. Esa educación de los colegios nacionales, liceos. Sí. Entonces, como no sabemos el significado, y yo tampoco estoy haciendo una prédica para todos saber significado y hacer una clase entera de raíces latinas y griegas. No estoy diciendo eso. Es, así como yo les muestro un par de estas anécdotas, entender que siempre que diga algo yo en ciencia, tiene ese trasfondo analógico. Estoy pensando en términos de nueces, en términos de tejidos, no de tejidos celulares, de tejidos como los de los asientos de estas sillas y los de los pullovers que tenemos puestos. Los holandeses pensaban en términos de tejidos porque vivían de eso, compraban y vendían telas. Las celdas lo mismo, las celdas de los monjes, donde se van a dormir, o las celdas de un panal de abejas. Y el blooper de Hooke, de decir las células son esa cosa, no eran células, estaban muertas y desaparecidas. Lo que quedaba eran los agujeros correspondientes a antiguas células que ya no estaban más. Entonces, no hace falta saber para cada cosa qué quiere decir, de qué raíz griega viene y qué sé yo, qué sé cuánto. Sino entender que este ejercicio por el cual yo los llevo vertiginosamente, se puede hacer para cada concepto científico. Siempre hay analogías, y esas analogías están arrastradas por finalidades y valores. No es lo mismo ver el mundo en forma de tejidos, que verlo en forma de incisios, que verlo en forma de una cosa coherente, que en forma lacunar, etcétera, etcétera. O sea, la historia de la biología ha mostrado que vemos al ser vivo de diversas maneras. Voy a decir un poco, entonces tendrá que ver con la finalidad. Parcialmente, si la teoría queda ya determinada por el currículo, la finalidad también queda determinada. No sé si te referías con finalidad, bueno, el momento de clase, el nivel educativo de los pibes. Pero en general las finalidades están bastante diseñadas por la sección de contenidos que hace el currículo. Que como las teorías ya traen sus finalidades. Una propuesta de una determinada manera de ver el mundo. Hay una pregunta muy específica para ti que tiene que ver con la definición que diste y el papel que juega la tecnología. Entonces te preguntan si... Dice, en la definición de ciencias que transmitiste, dijiste que la ciencia pretende dar soluciones inventivas y provisorias y permiten intervenir activamente sobre la realidad a gran escala. ¿Esto supone que la tecnología está incluida en la ciencia?
es un auxiliar de la ciencia, porque tecnología como disciplina no aparece en el programa. En la visión epistemológica que yo propongo compartir acá, que no es la única que hay, ni mucho menos, la tecnología ni está incluida en la ciencia ni es auxiliar, es otra cosa separada y distinta y se propone otras finalidades y otros juegos de valores. Ahora, en los currículos actuales que no tienen tecnología como un espacio separado, la pregunta de la tecnología con la ciencia es válida y no tiene respuesta alguna. O sea, está siendo solucionada en el día a día con diferentes modelos y propósitos. Uno pensaría a veces con envidia que países que sí tienen un espacio de educación tecnológica, y algunos de los países de la región lo tuvieron en algún momento y lo perdieron, solventaban esta dificultad. Y no ha sido así. En general esa educación tecnológica estaba muy desdibujada, distorsionada y pasaba desde actividades prácticas hasta tareas de gestión, hasta tecnología de información y comunicación, pero poca reflexión sobre lo que las tecnologías de las ciencias naturales son y cómo se vinculan con las propias ciencias. No tengo una respuesta para esa pregunta, pero una propuesta es que si uno presenta una imagen de ciencia suficientemente rica, suficientemente robusta, densa, educativa, pronto van a ver que abre el camino hacia las tecnologías de una manera natural o menos dolorosa. ¿Con esto qué quiere decir? Quiere decir que si nos estamos preguntando por mi querida copia trucha, esa actividad, que es el clon, con qué se come, qué relación guarda con nosotros. Nosotros la primera definición de clon que damos en clase, y esto también vale para la universidad, es un hermano gemelo diferido en el tiempo. Eso es un clon. Una persona con el mismo bagaje genético, que no es verdad que se tenga el mismo bagaje porque la replicación siempre es defectuosa, pero que es menor que yo. No nació conmigo, sino que es menor que yo. Entonces, rápidamente, esa idea de clon y todo lo que conté de las películas y el trabajo en clase, nos lleva a decir, bueno, ¿y eso cómo se hace? Y eso son las biotecnologías. Biotecnologías de ADN recombinante. ¿Cuánto tendré que saber eso o cuánto no tendré que saber? Dependerá de, como decías vos, los propósitos de clase que me planteé, el nivel educativo de los pibes, las respuestas a las preguntas que me estoy formulando, etcétera, etcétera. Que a veces con una mirada muy analógica a lo que es un clon alcanza y sobra, y a veces sí tenemos que dar detalles muy exactos o robustos de toda la tecnología. Dependerá del momento de clase, el contexto, de las preguntas. Bueno, y ahora a modo como de reportaje, como que yo te pregunto, hace de cuenta que te estoy reporteando, hay alguien que te hace una pregunta personal. Dice, ¿quién o quién piensas que fue determinante en tu experiencia y contacto con la ciencia desde niño a hoy, que te hizo pensar que era mucho más interesante y divertido ese hombre aburrido, el hombre aburrido está entre comillas, y no el prototipo del chico Facebook? Es difícil contestar porque es una mezcolanza. A ver, usualmente hay cierta idea de sentido común de que la vocación por las ciencias se modela en un gran profesor de secundaria, y se repite esto mucho en la investigación didáctica, ¿no? Que uno rema en contra de todas las dificultades que hay, que la ciencia es difícil y que uno le va mal, porque quedó sumamente motivado por algún gran profe o una gran profe. Difícilmente. Ahora es química la mala, temo decirte. Los últimos 10 años la química ha superado a la física en la mala de la película. Entonces me parece que es una mezcla de cosas. Por ejemplo, en mi casa había una cosa antiquísima, editada mucho antes de que yo naciera, que era el Lo sé todo. Lo sé todo, esos tomos con olor a moho, a hongo, traían biografías de científicos. Y lo contaba de una forma que era, la verdad, que alucinante para la época en que fueron editados, que fue editada esa enciclopedia. Mostraban aspectos humanos, mostraban chismes, mostraban el devenir histórico, contextualizaban. Por supuesto que la lectura seguía siendo geográfica y tradicional, nació, tomó la primera comunión, se casó, tuvo hijos, murió, descubrió, le dio el premio Nobel, pero en general, seguramente por requerimiento textual de cómo era el texto, los dibujitos, las columnas, mostraba una historia mucho más dinámica. Entonces había una parte que era esa, otra parte del trabajo intelectual de mi familia. Mis padres eran de letras, y usted mira que tiene que ver con ciencias, tiene que ver, porque uno pensaba que del pensamiento se puede vivir, que en el pensamiento disfrute, que en la intelectualidad se pueden hacer cosas. También buenos profesores de ciencia en secundaria, o sea, una mezcla de cosas absolutas. Lo que sí debo decir, y está en directa vinculación con la pregunta, es que yo tenía muy poco contacto con científicos en actividad. Y esto también está recontraestudiado, súper investigado. La mayor parte de los chicos y chicas que entran a la universidad o al nivel superior a estudiar ciencias
saben de ciencias por el contenido, pero no tienen ni idea de la actividad. Por ejemplo, no saben si los científicos cumplen horario, si tienen jefe, cómo es un día en la vida de un científico, cuánto gana al mes, no saben nada de todas esas cosas. Con lo cual parte de la frustración también es a mediados de la carrera darse cuenta de que esa imagen romantizada no era tan así como la veía. Que el trabajo puede ser rutinario, puede ser jerárquico, puede involucrar tareas que no son las de descubrir e inventar, o que tienen los mismos constreñimientos o similares a cualquier otra tarea, etcétera. En eso, que va directo a la pregunta, yo me sumo. No tenía mucha idea de cómo era la ciencia en actividad real, contemporánea a mi época. Bueno, hemos dado cuenta de todas las... Agustín dice que alguien grite café, por favor. Ah. Bueno, ahora no sé quiénes están en... Silvita, ¿no les vas a dar la bienvenida? Ah, no. Yo ya, a esta altura, gente, bueno, sí, es un placer tenerlos acá, salón de actos lleno y gente parada, es como 30 años atrás, pellizcarse, ¿no? Soñar imposibles. Los científicos están, el café está calentito, quienes optaron por física, donde están todos los vendedores de libros, los que las van a atomizar, cruzan el último salón a mano derecha antes de la escalera, ya está todo pronto allí. Y la gente que optó por química sube la escalera a mano derecha, de inmediato a la sala de informática, dice Salón 0, que también están Ana y Dinora allí, y quienes optaron por biología vuelven al salón de actos. Antes de que se levanten, porque no todos van a estar en todos los talleres, bueno, el científico que viene por física ya está en su lugar porque es físico, ¿no? Yo voy a presentar, porque no todo el mundo va a tener la misma posibilidad, a Ivana Tomasco, que es la que va a estar con ustedes en biología, y Ana de Nicola, que es la que va a compartir el espacio de química. Simplemente porque como ustedes se van a repetir, bueno, y al profesor de física seguramente lo van a encontrar, al físico en el salón 0 con Virginia allá abajo. Que ya hace rato que tiene todo pronto, probó, porque es físico. Vamos a avisar que vamos a... En primera instancia, el señor Amadeo Sosa presenta su trabajo Los clubes de ciencia como modelo didáctico de investigación. Buenas tardes a todos, a todas. Un agradecimiento muy grande por permitirme compartir con ustedes esta jornada. Trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura, en el Departamento de Cultura Científica, y bueno, allí desarrollamos, entre otras actividades, los que son los clubes de ciencia. Sé que muchos de ustedes han trabajado, han sido orientadores y orientadoras de clubes de ciencia, y por lo tanto me gustaría también compartir esta presentación en forma participativa, activa, así que cuando ustedes lo consideren, interrumpen sin problema. ¿Desde dónde presentamos esto de los clubes de ciencia? Lo entendemos primero que nada de una forma abarcativa. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de ciencia. No son ciencias naturales, estamos hablando desde las ciencias sociales, tecnológicas y las ciencias naturales. Desde allí nosotros hablamos de ciencia. Y en ciencia se investiga, y lo que vamos a hacer, vamos a intentar compartir con ustedes, bueno, que los clubes de ciencia se pueden constituir como un modelo didáctico para el aprendizaje de las ciencias. Como aprendizaje de las ciencias y como aprendizaje a investigar. Y esa es realmente la fortaleza de un club de ciencia.
¿Por qué todo esto? Bueno, digo, vamos a situarnos básicamente en el hoy. La enseñanza de las ciencias está interpelada. ¿Desde dónde está interpelada? Bueno, nos ubicamos también desde la sociedad para decir que en ese sentido la sociedad está buscando otras respuestas. Primero que nada, estamos inmersos en la sociedad de la ciencia y la tecnología. Digo, de hecho que estamos usando un montón de equipamiento aquí que tiene que ver con recursos audiovisuales. Seguramente todos tenemos nuestros celulares, nuestras laptops, no sé, un montón de cosas, de los cuales nosotros aprovechamos aproximadamente un 40 o un 50%. Pero bueno, de última parece que nos podemos convertir en consumidores acríticos de productos tecnológicos que están además avalados científicamente. Me dijeron 15. Está, perfecto, gracias. Entonces, desde ese lugar dice, bueno, ¿y qué está haciendo la educación entonces en la enseñanza de las ciencias? En segundo lugar, y como consecuencia de ello, es necesario entonces una alfabetización científica y tecnológica que permita entender, bueno, los códigos que están manejando ahora nuestros niños y jóvenes en las escuelas y en los liceos. De hecho que tenemos a las aibalitas presentes allí y cada uno de nosotros seguramente tendrá un acercamiento mayor o menor con respecto a esa maquinita que está por allí. Y como consecuencia de todo esto, y ahora esto está bien en boga, estamos hablando de Aratirí, estuvimos hablando de Bodnia, estamos hablando de otra procesadora de celulosa, es necesario una participación ciudadana. Es más, desde el ámbito político están apareciendo opiniones, bueno, ¿qué se hace? ¿Un referéndum consultivo por esto de Aratirí? ¿Y qué se espera de la población? ¿Desde dónde la población puede responder si sí o si no? ¿Cuánto sabemos nosotros con respecto a impacto medioambiental, recursos, riesgos, desafíos, oportunidades, amenazas? ¿Desde dónde nos paramos? Desde donde queramos pararnos, lo vamos a tener que hacer con fundamento. Y bueno, entonces encontramos que los clubes de ciencia permiten iniciar los primeros pasos en tratar de responder a algunas preguntas, trabajando en investigación. Por eso es que decimos los clubes de ciencia como un modelo didáctico para aprender a investigar. ¿Qué son los clubes de ciencia? Y bueno, son un grupo de niños que deciden darse cierta organización, responder a ciertas preguntas, encontrar a alguien que los oriente, en eso que los oriente. En general, cerca del 95-94% de los clubes de ciencia que se presentan corresponden a clubes que están insertos en la educación formal y en particular en educación primaria. Entonces, los orientadores son maestros y maestras. Así que, bueno, ya desde allí, en el rol de orientador, de orientadora, vamos a tener que dar los primeros pasos para investigar, para escuchar qué se desea investigar, cuáles son las preguntas, cómo aparecen, desde dónde. Los clubes de ciencia, entonces, ¿qué buscan? ¿Cómo se configuran? Bueno, primero implica un aprendizaje en la acción. Acá tenemos sí el conocimiento puesto en acción. Ese aprender a hacer está colocado, el acento está colocado en esta propuesta didáctica que es el Club de Ciencia. Hay, más allá de las preguntas que busque responder la investigación, ya sea del área de ciencias sociales o
del área de las ciencias naturales o tecnológicas, el énfasis está en que vamos a aprender y vamos a investigar investigando. Vamos a aprender a investigar haciendo investigación. Y allí el conocimiento se va a poner en marcha. Otro punto es el trabajo en equipo. Es necesario entonces aprender a trabajar en equipo. No se investiga en forma aislada. Esto del científico solo en el laboratorio, rodeado de tubos, o el cientista social por allí con sus libros. No, no, se trabaja en equipo. En el mundo se trabaja en equipo. Y ello implica entonces también una forma de acceder al conocimiento. No en forma aislada, no como muchas veces trabajamos los docentes en forma aislada, sino aprender a trabajar en equipo, a respetar las ideas del otro, a compartirlas, a debatir, a tener argumentos. Todos esos son aspectos que se pueden desarrollar discutiendo alrededor de qué tema se va a elegir para investigar, cuál va a ser la metodología, cómo vamos a trabajar en ella, qué es lo que vamos a hacer. Hay una toma de decisiones, hay un conjunto de responsabilidades que asume ese grupo de niños con su orientador para llevar adelante la investigación. Hay plazos que respetar. Todas estas cuestiones implican saber y aprender a trabajar en equipo. Los clubes se configuran también alrededor de los problemas, porque se plantea a partir de problemas. Y esos problemas tratemos de que sean los problemas cotidianos, los problemas que aparecen a nuestro alrededor, los problemas que aparecen en la comunidad alrededor de la escuela. ¿Qué tenemos? Se instaló allí una curtiembre, entendemos que hay contaminación. ¿Cómo estudiamos eso? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde el punto de vista tecnológico? ¿De un punto de vista social? ¿De un punto de vista de las ciencias naturales? Pero está allí, el problema está allí, está alrededor nuestro. ¿Qué tenemos? ¿Problema de saneamiento de las calles? ¿Tenemos un problema con las aguas que circulan por allí? Digamos, allí tenemos violencia familiar. ¿Desde dónde vamos a trabajar? ¿Podemos los maestros y maestras, docentes, todos, organizar entre los maestros, entre los docentes un club de ciencia? ¿Por qué no? Ya no estoy hablando de hacer un club de ciencia con los niños y jóvenes. ¿Puede la escuela organizarse como tal e investigar creando un club de ciencia y presentando los resultados en las ferias de ciencia? Desde allí viene este planteo del club de ciencia como un modelo didáctico. Abrirlo. De hecho, que hay padres que se han organizado para realizar investigaciones. Una de ellas, por ejemplo, en Tacuarembó, es ya casi un lugar común, pero parece que los chicos que van en el turno matutino a los liceos tienen mejor rendimiento que los que van a otros turnos. No, está en el imaginario. Bueno, pero un grupo de padres se decidió a, por lo menos, relevar información, armó un club de ciencia y habló en el liceo, la directora del Liceo 1 de Tacuarembó le proporcionó todo el material y bueno, llegaron a la conclusión de que por lo menos se verificaba que los rendimientos de los chicos que iban en la mañana eran mayores que los que iban en la tarde. Ahora después vino la otra pregunta, y bueno, ¿por qué? Bueno, entonces ahora ya se juntaron con otro orientador para que vamos a indagar entonces acerca de esto, porque esto que nosotros suponíamos, lo terminamos de comprobar acá en el Liceo 1 de Tacuarembó, tampoco esto es generalizable, pero bueno, ahora están preocupados en saber por qué. Un grupo de niños con discapacidad en La Valleja construyó un invernáculo hace años de esto con las botellas de plástico. Y allí empezó, ¿será posible que esto constituya un invernáculo? Así como si fueran ladrillos, así, con las botellas de plástico, de bebidas gaseosas, hizo un invernáculo.
Hicieron un invernáculo. Bueno, funcionó. Después, ¿qué hicieron? Segundo paso. Primero investigaron, probaron de distintas formas, distintas orientaciones, colocando determinadas legumbres. Bueno, ahora están en la producción. Ahora pasaron a otra etapa. Ahora están en la etapa de producción. Presas de cabildo se organizaron y empezaron a hacer cultivo de lechugas hidropónicas. Y son gente mayor, gente que quiere insertarse en la sociedad, que tiene también sus ganas de hacer algo, cree que la cuestión ahí en Cabildo tiene que pasar por otro lado, que se puede aprender, que quieren aprender. Y bueno, allí encontraron una orientadora que, bueno, permitió que empezaran a trabajar alrededor de esto. Quiero decir, todo esto también son clubes de ciencia. Permite también los clubes de ciencia abordar la realidad desde una perspectiva sistémica. Hoy en la mañana, por lo menos yo estuve en la charla de física. Mi formación inicial es profesor de física, luego licenciado en educación, pero arranqué para esa mesa y bueno, con Virginia y Ernesto plantearon allí sus enfoques, ¿no? Ernesto desde las historietas y bueno, así como Superman y Flash y Linterna Verde tenían sus superpoderes, daría también interesante investigar por qué surgieron los superhéroes, en qué momento histórico, qué llevó fundamentalmente a que estuvieran radicados en Estados Unidos. Es decir, pueden haber otros enfoques para también investigar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Cuál era la situación económica? ¿La situación geopolítica? ¿Verdad? Puede ser que sea para estudiantes de liceo, pero digo, la perspectiva sistémica no debemos perderla. Después, otra cosa es cuando vamos a hacer la investigación y hay que reducir y hay que recortar el campo para llegar al problema concreto que queremos resolver. No te quiero mirar, no te quiero mirar. Esto implica metodologías activas. Las categorías, ustedes ya la conocen, abejitas, colibrí, cardenal, que corresponden a educación inicial, primaria básica, primero, segundo y tercero, y superior, cuarto, quinto y sexto, así le llamamos, en las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales y tecnológicas. ¿Qué implica trabajar desde esta perspectiva? Bueno, traslada el eje de las prácticas de una visión homogeneizante a una que atiende las diferencias, no solo en los contenidos temáticos, sino a las diferencias que se dan en las propias perspectivas de los alumnos, sobre los temas, sobre sus propios ritmos. Aquellos que son, en general, suelen ser inquietos, imbancables en una clase, bueno, resulta que en un club de ciencias son los más metedores los que consiguen material, los que participan. Aprender desde escenarios activos, de conocimiento compartido, de ahí la necesidad de trabajar en equipo. Como decía Brunner, la mente como una extensión de las manos, ¿verdad? Donde esto de el saber hacer empieza a tener significado. Favorecer aprendizajes significativos, desarrollar habilidades y herramientas que les permita a los estudiantes indagar acerca de la realidad. Un nuevo rol del maestro, en tanto es orientador, pero de una investigación. Debe reflexionar, tal como lo mencionaban hoy en la mañana, en la charla al menos de física, sobre sus propias concepciones acerca de ciencia. ¿Dónde está parado el maestro o la maestra cuando está hablando de ciencia y de enseñar ciencias? ¿Desde qué postura epistemológica radica, está enquistado esta propuesta de trabajar en ciencias en el aula? Esas son cosas que, bueno, ayudan a la formación del maestro. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Lo hacemos que es una visión acumulativa del conocimiento? ¿Tenemos una visión positivista de la enseñanza de la ciencia? ¿Cómo operamos eso entonces en un club de ciencias? Los clubes de ciencia en ese sentido están como enfrente a un modelo tradicional, a ese modelo estímulo-respuesta, transmisión-recepción de información,
donde el alumno aprende ciencia, pero aprende una ciencia en un formato escolar, ¿verdad? Pero reproductora. Estamos reproduciendo conocimiento. O de lo contrario, en eso del método científico rígido, no, miren, si ustedes quieren hacer ciencia, ya sea cualquier ciencia, bueno, primero la observación, luego las hipótesis, luego la comprobación experimental. No, eso no es así. Entonces eso tiene mucho que ver en dónde está posicionado el maestro. El desafío. Hoy se habla de una ciencia para todos, de una educación para toda la vida, de aprender a aprender. En consecuencia, el sistema educativo está mandatado a enseñar a aprender. Porque si tenemos que aprender a lo largo de toda la vida, ¿dónde se enseña a aprender? No podemos caer en la reproducción de contenidos. Y finalmente, una frase de Piaget para terminar. La principal meta de la educación es crear hombres creativos, inventores y descubridores, capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que hicieron otros. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar con otra de las comunicaciones orales que, como ustedes saben, estaban todos invitados a presentar. Va a venir ahora la presentación de Ana Gabriela Salsamendi de La Olla Bruja. Vamos a aprovechar esta ocasión mientras las compañeras se aprontan, a decir que desde un principio estaba pensado que el evento tenía como una línea, ¿no? Un eje sobre el cual rondaban nuestras preocupaciones en relación al encuentro y demás, y que también existía un espacio, que es en el que vamos a tener ahora, donde los compañeros docentes pudieran presentar, ¿verdad? Bueno, lo que alentamos, porque como dijo Irma hoy, estamos recién en el primero, o sea que ya deberíamos estar pensando en cómo juntamos las fuerzas y arrancar a organizar un segundo, en esto de las presentaciones, porque esto fue como un espacio muy delimitado, es decir, no se animaron mucho a contar. Entonces, va para ustedes un voto de ánimo para tratar de incursionar en esto, que son comunicaciones cortas, presentaciones, póster, ¿verdad? Donde uno pueda aportar y sumarse a esta reflexión colectiva, que es lo que nosotros aspiramos a hacer. Más allá de la diversidad, porque la gente puede tener, las personas pueden tener distintas miradas de ver la misma cosa, y entonces está bueno generar debates y, ¿no? reflexiones colectivas. ¿Tá? Es decir, el foro tiene un hilo, ¿verdad? Y bueno, y se supone que bajo ese eje se harían las presentaciones. ¿Tá? Entonces, esténse atentos, porque esta vez, como somos conscientes de que todas las cosas llevan su tiempo, y nosotros somos los primeros en que nos damos cuenta del tiempo y los insumos que lleva cada una de esas pequeñas cositas, ni bien larga la convocatoria, hagan el esfuercito, porque cuanto más tengamos, ¿verdad? Ojalá era nuestra idea poder tener salones simultáneos donde estuvieran distintas presentaciones. Así que ánimo y los esperamos para la próxima. Y para los foros del interior, que van a seguir. Bueno, muchas gracias. Le damos pie a Gabriela. Gracias, muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Salsamendi, soy maestra de acá de Montevideo y hoy vengo con este aparato que se llama olla bruja. No soy yo la bruja, es la olla. Y una propuesta de enseñanza a partir de una tecnología. Voy a dejar el micrófono y a tratar de hablar fuerte para mostrarles esto primero. La olla bruja es una caja, esta es la que estamos usando en la escuela. Y adentro de la caja hay un almohadón. Y acá adentro está la olla. Yo no sé si se llega a ver de todos lados. ¿Sí? Bien. Les voy a contar de qué se trata esto y cuál es la propuesta de enseñanza que tengo para traer. Pasa desde acá. Ahí. Bueno, la olla bruja, como dice ahí, es una cocina que funciona por acumulación de calor o cocina por retención. Esto surge a partir de un problema que identificamos con los chiquilines de la escuela, que tenía que ver con el gasto importante que tenían las casas, la electricidad, el gas, en fin, todos los dispositivos que nosotros contamos para cocinar.
Este aparato, a su vez, tiene muchos años en su historia y nosotros lo usamos en este caso para transmitir conceptos y vivencias desde la física, ¿no? Como dice ahí, la magia está en completar la cocción de un alimento. Vuelvo a agarrar el micrófono ahora, que capaz que me escucha mejor. Es además una solución para un consumo que tiene que ver con el concepto de eficiencia energética. Es decir, podemos utilizar este aparato obteniendo el mismo confort que un aparato común, sí lleva más tiempo en la cocción de los alimentos, pero en realidad estamos, como dice ahí, apuntando a un punto de vista ecológico y económico en el uso de esta tecnología. Es una tecnología apropiada, ¿verdad? Apropiada como sinónimo de adecuada y como sinónimo también de adueñada, si se quiere, de alguna manera, por la gente, porque es fácil apropiarse de esto y usarla en la casa. Ahí está el esquema de cómo se hace, de esto hay mucha información en internet, es una caja y adentro lleva un sombrero de cartón corrugado invertido, la olla y después el cojín que funciona como aislante y la tapa. Ahí está el corte, digamos, transversal, el cojín, el aislante, los alimentos en la olla. Esta olla, como hablaba hoy un poco Agustín, permite trabajar desde muchas áreas. Yo traté acá con un punteo, mirando un poco el programa de 3 años a sexto, desde la biología, bueno, todo lo que se les ocurra de nutrición, de salud, desde la química, los cambios de estado, los estados de agregación, las propiedades intensivas. En la física, que es donde yo me voy a detener hoy, sobre los materiales, los cambios de temperatura, las diferencias, la conservación, todo lo que tiene que ver con la energía. También se puede trabajar desde las ciencias sociales, por ejemplo en la historia, permite trabajar la sucesión de los tiempos, la medición de los tiempos, las culturas amerindias que las usaron, capaz que no con agua como masa térmica, pero sí con piedras calientes. En Chile hace 300 años cocinaban de esa manera. En las guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial, enterraban la comida para conservarla como termo, ¿verdad? También se puede trabajar la dependencia económica en relación con el petróleo. Estoy mirando un poco lo de geografía también, ¿no? El cambio climático, la desigualdad social. En fin, permite el abordaje desde diferentes áreas. Matemática, todo lo que se les ocurra. Todos los maestros somos muy creativos en esto, ¿no? De buscarle la vuelta para trabajar un poco todo. Todo lo que tiene que ver con recetas, mediciones de tiempo, intervalos, temperaturas. En lenguaje, bueno, en fin, todo lo que se nos ocurra. Muy bien, y la propuesta que yo tengo hoy, que es bien concreta, es una de las tantas que pude haber traído, porque realmente la estamos usando desde el 2007, la olla bruja en la escuela donde yo trabajo, en todos los niveles, de inicial a sexto, y esta es una propuesta que trabajamos el año pasado de construcción de una olla bruja, y se hizo en coordinación entre primer año y sexto año. En los contenidos programáticos de primero aparece, como dice ahí, las propiedades de los materiales, los buenos y los malos conductores de energía térmica. Y en sexto aparece la energía y su conservación, la energía interna de los sistemas, la energía térmica y la temperatura. Me tapa el banner acá y no veo bien la presentación. Estos son los contenidos del programa nuevo de física y vimos que un poco esto de la física en la escuela nos costaba entrarle, ¿no? Y nos pareció que por medio de un dispositivo de este tipo estaba bueno que los chiquilines vivieran la física, más que caerles con, como hablábamos hoy en el taller, con definiciones o con textos o con cosas que de repente no resultaban atractivas o no resultaban de sus problemas cotidianos, de lo que ellos veían. Lo que hicimos para la construcción fue primero un taller en primer año, en donde se les propuso a los chiquilines que identificaran qué materiales eran malos conductores de energía térmica, porque lo que necesitábamos en sí para la olla era un aislante, entonces tenía que ser mal conductor. Si fuera buen conductor se me quema todo lo de... O sea, no la podría ni tocar la caja, ¿verdad? En el momento que está caliente. Los chiquilines trabajaron con madera, cartón, espumaplas, bolas de papel de diario, lana. Esos fueron los que seleccionaron, ¿no? Dejaron afuera un montón de otras cosas, telas, nylon, papeles, que no estuvieran arrollados. Y con sexto trabajamos el concepto de calor como energía en tránsito. Pero ahí nos empezaron a surgir dudas a los maestros, ¿no? Como grupo nos empezamos a preguntar, primero empezamos a mirar qué poco sabemos de física y de ciencias en general. Tenemos una formación muy humanista, y yo confieso que cada vez que leo más sé menos, porque me doy cuenta lo burra que soy en todo esto que tiene que ver con la física y las ciencias, ¿no? Nos preguntamos dos cosas bien claras. Primero, ¿qué es la energía? Y después, ¿cómo trabajarla en la escuela? Lo primero que llegamos es un poco a lo que hablábamos hoy en el taller. Feynman nos dice que en la física de hoy no sabemos lo que es la energía.
Entonces, si desde la física no sabemos lo que es la energía, ¿será posible darles una definición a los chiquilines? Entonces lo que pretendimos hacer fue acercar al concepto desde lo cotidiano, desde la olla bruja, desde otras actividades que hicimos con cocinas solares, en fin. Y en esta propuesta es la energía térmica lo que permite cocinar los alimentos de la olla bruja, ¿no? La energía térmica es una energía cinética que pertenece a las energías mecánicas, porque hay un movimiento de corpúsculos y ahí ya nos vamos a otras áreas, ¿verdad? Y esa energía llega al alimento al proporcionarle el calor, porque en esta cocina, que no lo dije pero lo digo ahora, primero se cocina en una cocina convencional y cuando el alimento, que tiene una base de agua, está hirviendo, en ese momento se mete adentro de la olla y acá termina la cocción, ¿sí? Los tiempos por eso son mayores. Hablamos entonces de los principios de la energía. Hablamos, y esto lo extraje también de María, del libro Y sin embargo se puede enseñar ciencias naturales, de que hay situaciones donde la energía se transfiere, pero se conserva. Y ahí tenemos qué diferencia hay entre transferir y transformar, ¿no? La transferencia como un contacto entre dos cuerpos en donde hay diferentes niveles de calor y se transfiere del que tiene más al que tiene menos, y la transformación cuando hay un cambio en eso, ¿no? En esa energía. Ahí podemos trabajar en modelo corporal, los estados de la materia, los cambios de estado, calor y temperatura, equilibrio térmico. Y la ley de conservación de la energía, el significado de lo que es una ley natural, el concepto de fuente, ¿no? Que con este nuevo enfoque habría que repensar esto de fuente. Fuente no desde donde surge la energía, sino desde donde yo saco la energía, ¿no? Me provee energía, ¿sí? Y en general se degrada, ¿por qué en general y no siempre? Porque siempre que yo tengo un sistema, por ejemplo una bombita de luz, como decían hoy en el taller, me da luz pero también me da calor. Y entonces esa energía desde la situación inicial a la situación final tiene una pérdida. O sea, hay una parte de energía que no se está aprovechando. Y ahí de vuelta a las tecnologías, porque las luces, las bombitas de hoy en día permiten menos, o sea, degradan menos calores, menos lo que se desaprovecha. Bueno, ¿qué es el calor? Es energía en tránsito que se transfiere de un objeto a otro, ¿no? Les mostramos a los niños, y acá se generó un lindo debate en la escuela, que el calor y el frío no son conceptos de la física, son conceptos de lo cotidiano. En la física se habla de que un cuerpo puede tener más o menos energía térmica, ¿sí? La temperatura como una característica, como la medida de, la temperatura no mide, ¿no? ¿Qué es el calor? Diferenciar entre los conceptos de calor y energía interna de una sustancia, que esto también es importante para este aparato. Estoy yendo rápido porque me están apurando por acá. Bueno, ¿cómo cocina? Ya básicamente expliqué. Y como se trata de un sistema aislado, acá también se les proporcionaron a los chiquilines, no las definiciones que yo puse en la presentación, sino diferentes casos en donde ellos podían sacar el concepto, la idea de lo que era un sistema abierto, uno cerrado y uno aislado. Este es un sistema aislado, sin duda. Y es en este sistema aislado en el que el calor se concentra en el alimento, ¿sí? Acá puse la primera ley de termodinámica que tiene que ver con la conservación. Un ejemplo ahí. Específicamente, porque lo que nos preocupó no fue el final de la historia, sino qué pasó en el desarrollo de esa historia. Entonces, uno a esta altura, y creo que es como uno de los elementos que nos importaría marcar específicamente por lo que va a pasar en el resto de la jornada, tiene que ver con esto, ¿verdad? De qué es lo que queremos que nuestros niños aprendan y por qué. Cuando intentamos dar una respuesta y buscamos otras voces, Gelón, que es un colega del otro lado del río, ¿no?, nos dice que uno de los objetivos explícitos de la educación científica es desarrollar en los estudiantes el pensamiento y las actitudes científicas. Y agrega, uno podría argumentar que los contenidos clásicos de la clase de ciencias traen empaquetadas dentro de sí la sabiduría y los modos de pensamiento propios de la mente científica. Pero esto no es así, y hasta hay evidencias de que la realidad es precisamente la inversa. Entonces, pensar que porque nosotros los pongamos a los chiquilines frente a los contenidos científicos de una currícula, no importa de dónde ni cómo, se van a apropiar de esos contenidos, lo que nos están diciendo es que no es así y que para poder hacer eso necesitamos de ciertos actos de pensamiento. Los mismos actos de pensamiento que tuvimos que poner en juego cuando Agustín nos contaba las historias y teníamos que tratar de entender qué relación había entre la historia que nos estaba proponiendo y el marco teórico que estaba diciendo antes.
ese ejercicio, cuando él desarrollaba la historia, uno tenía que estar rápidamente diciendo, ¿esto qué tiene que ver con lo anterior? ¿Por qué este ejemplo? Hasta que él, sobre el final, decía, de alguna manera, nos daba algunas pistas que... No sé si entienden lo que estoy tratando de decir, que para poder comprender a fondo los contenidos clásicos de la ciencia es necesario desarrollar ciertas habilidades básicas del pensamiento científico. ¿Por qué coherencias? ¿Por qué maestros y científicos? Porque se supone, o está establecido, o está en el imaginario de que en realidad los científicos piensan científicamente, ¿no? Y eso habrá que ver si piensan científicamente solo cuando hacen ciencia o piensan científicamente en la vida todo el tiempo, ¿no? Pero de hecho son el modelo, hay un modelo de pensamiento que nos dice o que nos enseña cómo se preguntan, cómo se intentan responder, ¿verdad? Y si es lo mismo, los que vayan a ver a la gente que venga de parte de la biología, si es el mismo tipo de preguntas que se hace la biología que la física, ¿no? Y si las formas que encuentran o los recorridos que encuentran para encontrar las respuestas son las mismas, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que estamos tratando de decir es que en esta búsqueda de coherencia sobre la cual yo explicito expresamente, tiene que ver con estas pistas que nos den ellos de cómo se piensa en ciencias, porque como dijo Agustín, esto tiene que ver con algo que va a haber que enseñar. Esto no es algo que uno aprende, sino está de alguna manera enseñado. Reformulando objetivos, entendemos nosotros, ¿no? Es decir, estamos tratando de buscar respuestas a esto, de los sentidos y de qué es lo que queremos que aprendan, ¿no? Entonces, habría que reformular algunos objetivos. Yo, mientras Agustín hablaba, yo me acordaba de una frase de Osborne cuando dice que los objetivos de la educación científica no se logran y quizás no se consiguen porque lo que tenemos mal son los objetivos, ¿no? Uno se preguntaría cuál de estos aspectos, más allá de lo que Agustín muy hábilmente transcribe, la idea no es discutir en este caso ni en este escenario, como él dijo, si las cosas están bien o mal, si los currículos son los adecuados o no los adecuados, ¿verdad? Lo que Agustín transcribe en la margen derecha de la transparencia es lo que dice el fundamento del programa, y lo que puso en el margen izquierdo es lo que aparece en la lista de contenidos. Cuando un maestro va a planificar su clase, lo que mira es la lista de contenidos y no específicamente lo que está en el fundamento del programa. Y en todo caso, cuando logra ver las dos cosas, muchas veces golpea la puerta y pide ayuda porque no sabe, aunque hoy Agustín dio algunas pistas de cómo hacerlo, ¿verdad?, el puente entre esas dos cuestiones. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un detenimiento en el cuerpo de conocimientos, porque nuestra currícula, nuestra tabla de contenidos está parada aquí y se olvidó, aunque esté en el fundamento, de estos dos aspectos. Si las disciplinas que nos tocan a nosotros en el ámbito escolar estarían formadas por la biología, la física, la química, ¿no? Se formulan preguntas, lo vieron en Buscando Coherencias que planteó Agustín, cuando nos da sugerencia de cómo trabajar con la reflexión de la luz y las lentes, lo que él se planteó allí, ¿qué fueron? Preguntas, ¿no? Es decir, la clave estaría en las preguntas que den lugar a recursos, métodos, caminos que permitan construcción de algunas ideas escolares, como las que va a hablar. No de pronto las mismas ideas que pudo haber construido la ciencia, construyendo ese cuerpo de conocimiento que para nosotros va a ser el cuerpo de conocimientos escolar. Volvemos a preguntarnos qué es lo que prioriza la escuela respecto a esto, ¿no? Por eso el grupo de investigación investiga sobre la enseñanza de la naturaleza de las ciencias. O sea, nuestro objetivo no es lo que dice la ciencia, sino cómo hace la ciencia para poder decir lo que dice y cómo hacemos para poder entender lo que en algún momento pudo haber sido una pregunta investigable, ¿verdad?, por la ciencia, que produce un determinado conocimiento. ¿Qué priorizamos en la escuela y con qué sentido? Nos vuelve a preocupar eso. ¿Y qué es lo que queremos que los niños aprendan y por qué? O sea, creo que este es un momento en el que nosotros vamos a tener que definirnos. De alguna manera,
cuando uno lo mira en términos de ciencia, es qué es lo que queremos que los niños aprendan de la ciencia y por qué vamos a querer eso, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de lo que nos puso Agustín, y ustedes vieron que puso varios ejemplos, Agustín apeló a historias donde nos contó cuál era el problema, qué se suponía en ese entonces respecto a él, y de alguna manera algunos pasos para su resolución. O sea, las historias que nos contó Agustín no son historias cualesquiera. Él buscó... En el área de Ciencias Naturales, Paupo ANEP, docente de cambio conceptual en la enseñanza y el aprendizaje en la maestría en la docencia de la educación media y didáctica de las Ciencias Naturales, en la maestría asesora para la CENIT de Panamá, CENACIT de Panamá, en la formación permanente de docentes de Ciencias Naturales. Forma parte del Comité Académico del Museo Ciencia Viva de Montevideo, participa como ponente en eventos nacionales y extranjeros, tiene producciones escritas en libros y revistas. Bueno, muchas gracias. La verdad es que no es nada fácil hablar después de Agustín, como se podrán imaginar. El emprendimiento que me mandaron no es nada sencillo. Yo, antes de empezar, aunque Irma haya dado los agradecimientos del caso, yo creo que me voy a hacer eco del grupo de investigación de la revista y hacer un agradecimiento muy especial a quien es de alguna manera nuestra madrina en todo esto, que es Silvia Iturralde. Yo creo que el aplauso de hoy, a quien lo merecía, era ella. La que siempre está sentada en la segunda fila, la que nunca quiere que aparezca su nombre, la que nunca quiere ser ella la que... Y de alguna manera es de ella quienes desde distintos lugares, todos los que participamos del grupo, hemos aprendido. Así que para mí va un homenaje hacia ti, Silvia, que creo que te lo mereces. Yo decía que hablar después de Agustín es una cosa brava, porque si uno se pusiera en situación de hacer el análisis didáctico de lo que Agustín, si Agustín nos permitiera hacer el análisis didáctico de su exposición, veríamos muchísimas de las cosas que uno desearía que ocurrieran en una situación de enseñanza, ¿verdad? Nos tuvo muy entretenidos, nos propuso cuestiones teóricas para pensar y nos puso sus ejemplos. Y mientras él hablaba, yo pensaba cuántas habilidades de pensamiento exigió de nosotros el poder aprovechar el 100% de lo que Agustín dijo. Y eso tiene que ver específicamente con la enseñanza de la ciencia. Yo voy a tratar de ser cortita porque me parece que lo más importante es que el espacio de intercambio donde ustedes puedan hacer preguntas, y especialmente a él, que es el que, aunque viene menos de lo que nosotros querríamos que ocurriera. Yo voy a tratar de utilizar estos minutos como para preparar el resto de la jornada. Es decir, nosotros nos vamos a estar encontrando con científicos y maestros sentados en una misma mesa. O sea, a lo largo de todo del resto de la jornada, ahora cuando ustedes van a dividir en 3 escenarios científicos distintos, y luego en la tarde va a pasar lo mismo con otra variedad, ¿verdad? Es decir, un antropólogo, un astrónomo, y una neurofisióloga, y en esa mesa también va a haber alguien que va a estar representando a la enseñanza, que es nuestra querida Cecilia. Entonces, a mí me gustaría mirar lo de las coherencias de las que habló Agustín, pero desde otro lugar. Y probablemente muchas cosas de las que yo vaya a decir, las dijo Agustín, seguramente mejor y más entretenidamente, yo las voy a ir pasando más rápidamente. Para nosotros siempre ha sido una preocupación la búsqueda de coherencias, porque por momentos parece que la ciencia que ocurre en el aula está absolutamente alejada de lo que es el mundo real, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de encontrarnos con quienes construyen el conocimiento, ¿verdad?, es una puerta interesante para ver, como decía Agustín, de qué manera deberíamos transponer, porque esto va a hablar bien Cecilia en la tarde, existe una diferencia entre la ciencia real y la ciencia escolar, ¿verdad? Entonces,
nuestra pregunta es ¿por qué científicos y maestros sentados en una misma mesa? Y para nosotros hay algunas ideas de partida. La escuela define un recorrido que los niños deben transitar en su escolaridad. En ese recorrido los niños se encuentran, y pongo encuentran entre comillas, con las ciencias naturales. Entonces uno se pregunta, ¿se encuentran? Y con qué, en caso de que se encuentren con algo que parecería tener que ver con las ciencias naturales, ¿qué ciencia es con la que se encuentran? Y lo que más me preocupa últimamente es el sentido de ese encuentro. Entonces, de alguna manera trataríamos de buscar algunas respuestas. O sea, creo que, como planteaba Agustín, estamos siempre en camino de provisoriedades, ¿no? Pero también nuestro tiempo, más allá de las provisoriedades, está exigiendo espacios de pensamiento con relación a estas cuestiones. Yo creo que, más allá de que sea difícil definir, y comparto, viniendo del campo de la ciencia, que es muy difícil definir qué quiere decir la ciencia, necesitamos algo operativo para poder manejar, ¿no? Él elabora con sus educandos una concepción que la desarrolló bien específicamente. Para nosotros, que estamos trabajando con maestros ya hace tiempo, hemos tratado de mirar lo que supone, no tanto como definirla, pero sí entender cuáles son los elementos que intervienen en esa construcción. Entonces, entendemos que cada disciplina científica supone un cuerpo de conocimientos, o sea, el producto, ¿verdad?, que serían los saberes disciplinares, que son provisorios, que están en permanente cambio y que tienen historia. Una caja de herramientas que está de alguna manera formada por los métodos, los procedimientos y las habilidades intelectuales específicas para poder construir ese cuerpo de conocimiento, y una sintaxis especial, es decir, una forma de decir. Cuando Agustín ponía el dibujo sobre las representaciones de Dalton sobre los átomos, nos mostraba claramente cuál era la forma de decir para ese entonces de ese autor, ¿verdad?, lo que significaba el modelo atómico. Entonces, si cada disciplina científica, y podríamos decirlo en ciencias en términos generales, suponen estos tres aspectos, o sea que no los conseguimos porque están mal definidos. Y por otro lado, recordaba el resto del texto de Osborne cuando nos dice que bastaría con conocer a fondo 3 o 4 buenas historias de la ciencia para entender cómo funciona y cómo es su naturaleza. Y hoy Agustín nos dio una rica variedad de historias con las cuales probablemente, no sé si nos acordemos, quizá la de los guisantes, ¿no?, por alguna que otra peculiaridad, pero sí vamos a recordar, ¿verdad?, algunas de los hilos de pensamiento que en esas historias estaban desarrolladas. Para promover un pensamiento científico deberíamos cambiar nuestras prácticas docentes en el aula, de modo que sean consistentes con o conducentes a. Y esta es una postura personal, ¿verdad? Por eso encontramos que puede llegar a tener un buen sentido este encuentro y este diálogo que vamos a tener con los científicos. No porque lo que vayamos a buscar es reproducir lo que hagan los científicos en el ámbito escolar. Todos aquí, quien nos conocen, sabe que hemos defendido una ciencia escolar que tiene sus características propias, su identidad propia, pero que no puede estar alejada, no puede dejar de mirar el otro escenario. Ese escenario es el que tiene que ser de referencia. No podemos trabajar actividades como la observación o la experimentación, que son típicas, ¿no?, de un aula escolar, tan alejadas de lo que significan esos procedimientos en el ámbito de la ciencia. Por eso pensamos que ese encuentro que podamos tener con los científicos, que por suerte no son de los científicos más tradicionales de los que hablan. A lo mejor ahí no hemos sido muy justos y hemos tratado de buscar científicos justamente que no son la representación de los científicos en general, pero son aquellos con los que vamos a poder dialogar, ¿verdad?, en esta cosa de buscar una sintonía en los dos escenarios. Entonces,
Si en realidad lo que pretendemos es que la ciencia escolar tenga un marco de referencia, un escenario de referencia como es el del contexto científico, porque nuestros objetivos son el que los niños aprendan a pensar, ¿no? Por esto de lo que decía Agustina, en algunos casos es la única oportunidad que tienen de poder pensarse con una vida diferente, ¿verdad? Es el único encuentro posible que van a tener con la ciencia, es el que van a tener en la escuela, pues entonces carguémoslo de significado. Si entonces es eso lo que buscamos, miremos claramente cómo son esos recorridos, que además son diversos. Ustedes hoy optan por uno, van a escuchar luego las ponencias en la tarde de 3 más, ¿verdad? Y van a ver que cada uno va a decir cosas diferentes, recorridos distintos, ¿no? Experiencias que tienen que ver con formulaciones y procedimientos bien diferentes. Bueno, es de esa variedad nosotros nos deberíamos nutrir para poder pensar mejor nuestras situaciones de enseñanza a los efectos de que pudiéramos desarrollar a través de esas situaciones las habilidades de pensamiento que creemos que las ciencias pueden posibilitar. Y allá arriba no hay un signo de pregunta.